Y bien, estamos ahora con el ex oficial mayor del Congreso, José Chevasco. Doctor Chevasco, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo le va? noches. ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, acabamos de escuchar al presidente del Banco Central de Reserva muy preocupado porque se va a dejar sin efecto el nombramiento de los 3 directores del Banco Central, que eran personas de primer nivel, una muy buena elección. Es absurdo pues que se deje sin efecto ese nombramiento, además la imagen externa y todo lo demás. Pero él dice que jurídicamente no podría ser posible dejar sin efecto ese nombramiento que ya se produjo. ¿Esto es verdad? En cierta manera, porque el Congreso ha cumplido con los procedimientos que establece la ley para nombrar a los funcionarios públicos. O sea, no ha habido ningún vicio, el Congreso ha aplicado bien la ley respecto al procedimiento que se establece y consiguientemente ellos estarían legalmente expeditos para tomar su juramento, ¿no? Salvo que el Congreso Entonces no podrían dejar sin efecto el nombramiento, bueno, finalmente es un acto político. Es un acto político en realidad, ¿no? Entonces, pero eso pues va en desmedro de la propia, entiendo yo, de la imagen del Congreso al no respetar los procedimientos claro, pero que han sido bien podrían aplicados. los nombrados, además creo que ese nombramiento incluso se ha publicado ya en el peruano, Exacto, ¿no? sí, sí. Entonces podrían, digamos, incoar alguna acción. Podrían Una decir, acción oiga, yo de estoy carácter nombrado, ¿cómo es posible que me...? ¿No? Así es. Si revisamos los procedimientos aplicados en esta etapa, la ley para elección de magistrados del TC, por ejemplo, y la Defensoría del Pueblo, establecen dos tipos de procedimientos, uno de carácter ordinario, que es mediante una convocatoria pública, publicación en el peruano de los nombres, con una serie de mecanismos transparentes, y otro de carácter especial, que es el que aplicó el Congreso. O sea, la ley también establece el procedimiento, ¿no?, por invitación. No, que es el procedimiento aplicado por el Congreso, y lo han cumplido, entiendo yo, hasta donde se conoce. Bueno, pero en el caso del Tribunal Constitucional no habrían cumplido con el reglamento de elección del año 95, el reglamento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional del año 95, que según ha revelado el doctor García Tomba y también Víctor Andrés García Belaúnde, los dos han hecho mención de esto. El artículo 6 dice que, declarados aptos uno o más candidatos y vista la propuesta, el Congreso procede a la elección mediante votación individual por cédulas. Y no ha habido votación individual. Entonces aquí hay un incumplimiento del procedimiento. Sí, pero muchas veces la norma legal es superada por los acuerdos de carácter político para el funcionamiento y la buena marcha del Congreso. En los grupos parlamentarios diversas... Pero el Congreso, esto es una ley. Exactamente. No se puede violar la ley. Claro, pero más allá de eso, le diría yo que el procedimiento de elección por cédulas en forma individual, en otras oportunidades también, han sido superados por los votos de carácter en bloque. Pero lo que sí, la promulgación de la resolución debe ser en forma individual, y en este caso también ha sido la resolución publicada en bloque. Consiguientemente, los acuerdos políticos, digamos, que muchas veces se conlleva un parlamento, y esa forma parte de la naturaleza del derecho parlamentario, establecen que los acuerdos políticos se dan con el único propósito de establecer una marcha política estable, digamos, y de un clima apropiado para el que tome el Congreso de decisiones. ¿Los acuerdos políticos pueden estar por encima de la ley? Pero es un asunto básicamente, entiendo yo, de forma, digamos, más que de fondo, ¿no? Bueno, pues claro, la forma, ese procedimiento es la forma, el procedimiento tiene que respetarse, supongo yo. Según García Belaúnde sería nula la elección. Podría interpretarse, esto lo tiene que definir el Congreso, y creo que ha sido correcta la decisión de hoy día de convocar un pleno para tomar conocimiento de las... digamos, para dejar sin efecto todas las tres resoluciones. Pero en función, entiendo que es en función a la declinación que están haciendo las personas que han sido electas. Claro, entiendo que esa es la argumentación que se ha dado. Claro, si no hay la voluntad de la persona electa de asumir un cargo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que interpreta el Congreso? Y entiendo que esa podría ser la solución que encuentren el día miércoles por la mañana, ¿no? De acuerdo. Entonces lo que ven el miércoles por la mañana van a dejar, no sé si legal o ilegalmente, pero van a dejar sin efecto en base a la declinación. Y el Congreso lo que tiene que establecer, sí, ahora creo que tiene que hacerlo con mucho más énfasis, en establecer un procedimiento que le permita mayor transparencia, que la población sienta que el Congreso está actuando con un nivel claro en las decisiones de los funcionarios para magistrados, de manera que podría reforzar, y creo yo que es necesario ahora, la legitimidad del Parlamento, ¿no? Para que recuperen algo, una imagen que está perdiendo.
Ahora, en esa reunión del Pleno del día miércoles podría decidirse no dejar sin efecto la resolución del nombramiento de los miembros del tribunal, del directorio del Banco Central de Reserva, por ejemplo. Exacto. ¿No? Podría. Ahí podrían tomar esa decisión. ¿Para qué dejar sin efecto eso? Podrían dejar sin efecto parcialmente, digamos. El problema es que las resoluciones vienen en bloque, ¿no? Entonces, en el caso del Tribunal Constitucional, porque ahí se podría salvar a tres, de los elegidos que sí gozan también de consenso. Claro, depende de la voluntad del legislador. Pero por encima de la voluntad del legislador está la voluntad política del legislador. Y no olvidemos que en esta oportunidad los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo en función a unas cuotas políticas para elegir a los funcionarios. Entonces la pregunta es si el Parlamento está dispuesto a sobreponer los asuntos de carácter legal y dejar de lado a algunas personas por otras, o algunos grupos políticos persisten en su actitud de mantener una decisión uniforme de manera que pueda haber otro tema, ese es el tema de los políticos, claro, el tema político. Pero me refiero a... Legal, procesalmente hablando, si es posible. Bueno, doctor Chebajo, muchas gracias por su participación. Encantado, gracias por la invitación. Buenas noches.